Buenas noches. Les voy a compartir la pantalla aquí para que vean el PowerPoint de lo que vamos a estar hablando hoy. Bueno, en el encuentro pasado hablamos de los diseños experimentales de caso único y presentamos dos de los diseños experimentales. ¿Ok? ¿Qué son los diseños experimentales? Bueno, pues diseños que se usan para hacer experimentos en análisis de la conducta. ¿Ok? En análisis de la conducta se realizan experimentos y presentamos en el encuentro pasado dos de estos diseños de experimentos. En el encuentro de hoy vamos a continuar y presentar otros dos diseños experimentales. ¿Ok? ¿Cuántos diseños son en total? Bueno, hasta ahora tenemos cuatro diseños. Es decir, solamente son cuatro, no es que son 10 ni 12. Pero tenemos cuatro diseños experimentales solamente. La semana pasada vimos dos y hoy vamos a ver dos más. Entonces, ¿cuáles son los que vamos a ver hoy? Vamos a ver el diseño de línea base múltiple y el diseño de criterios cambiantes. Vamos a comenzar con el diseño multielemento. El diseño multielemento es el más común, es el más usado. De hecho, si ustedes pues leen revistas de análisis de la conducta, el Journal of Applied Behavior Analysis y otras revistas en las que se publican pues artículos científicos de ABA, se van a dar cuenta que la mayoría de los experimentos que se hacen en análisis de la conducta usan este tipo de diseño experimental. ¿Para qué se usan generalmente los diseños experimentales? Los cuatro, ¿no? No solamente estos, sino todos los que vimos en la semana pasada, los dos que vimos la semana pasada y los dos que vimos esta semana. Pues generalmente, o la mayoría de las ocasiones, estos diseños experimentales o estos experimentos, el objetivo que persiguen es establecer una relación funcional entre la variable dependiente, es decir, la conducta, y la variable independiente, es decir, el tratamiento. Les reitero que es importante en esta parte de los diseños experimentales aprenderse este asunto de la variable dependiente y la variable independiente con tres palabras: variable dependiente conducta, variable independiente tratamiento. Entonces, ¿para qué se usan los diseños experimentales en ABA? Bueno, pues para determinar si el tratamiento ha sido o es el responsable del cambio conductual. Por ejemplo, yo implemento un tratamiento, pensemos que sea DRA, por mencionar cualquier cosa, y puedo decir, ok, DRA fue lo que provocó la mejoría de la conducta, sí o no. ¿Cómo yo puedo estar seguro de que fue DRA y no fue otra cosa? Bueno, pues para eso se hace un experimento y para eso se utiliza un diseño experimental. ¿Ok? Entonces vamos a usar un diseño experimental para determinar si el tratamiento es el responsable del cambio de la conducta. ¿Ok? Este específicamente es de diseño de línea base múltiple, es muy flexible y pues a diferencia del diseño de reversión, pues la variable de tratamiento no tiene que ser eliminada en ningún momento. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene. Vamos a continuar acá. ¿Cómo se utiliza este diseño? Bueno, pues vamos a aplicar la variable independiente, es decir, el tratamiento, a una conducta. ¿Ok? Una vez que, pues, esta conducta, pues esa variable independiente es aplicada a esa conducta y esa conducta
se mantiene en condiciones estables, entonces, ¿qué podemos decir? Que si las conductas, vamos a suponer que estamos colectando datos en tres conductas diferentes, ¿no? Y aplicamos el tratamiento a la primera conducta. ¿Qué sucede? Si cambia esa conducta y la conducta 2 y la conducta 3, pues que no están en tratamiento, pues no cambian. Bueno, entonces, pues eso confirma el hecho de que como solamente se intervino en la primera conducta y en la 2 y la 3 no, pues es posible que sea el tratamiento quien haya provocado ese cambio. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Pues volvemos a introducir el tratamiento en la conducta número 2. Sí, lo introdujimos primero en la conducta 1 y la conducta cambió, para bien o para mal. O sea, la conducta hubo un cambio contingente con la implementación del tratamiento o de la variable independiente. Entonces, después hacemos eso mismo con la segunda conducta. Y después, y observamos, a ver, ¿este tratamiento movió la conducta de la misma manera que se movió la conducta primera? Y después entonces hacemos lo mismo con la tercera conducta. Y mientras más replicaciones tengamos, es decir, mientras a más conducta le apliquemos ese tratamiento, pues más fuerte va a ser nuestra afirmación de que ese tratamiento mueve o cambia esa conducta. So, algunos tips importantes cuando se usa este diseño es que no podemos estar aplicando el tratamiento a la segunda conducta, a la tercera conducta demasiado rápido, ¿no? Tenemos que, pues, tomarnos un tiempo. También tenemos que variar el tamaño de las líneas bases. Por ejemplo, para la conducta 1, tal vez la línea base fue de 3 días, pero para la conducta 2 puede ser que sea pues de más días, como de 7 días, por ejemplo. Mientras más diferente sea la longitud de las líneas base, pues mayor o más fuerza tiene ese diseño. Como estamos colectando línea base en tres conductas, ¿en cuál vamos a pues implementar el tratamiento primero? Pues en la más estable de las tres. ¿Ok? Y entonces después de las otras dos, ¿cuál va a ser la segunda? Bueno, la más estable de esas dos. Si las tres están estables, bueno, pues entonces no va a haber que decidir, puede ser cualquiera de las tres. Y este es un ejemplo de cómo luce gráficamente este tipo de diseño de línea base múltiple. Como ustedes ven, lo que les decía, conducta 1, conducta 2, conducta 3. Supongamos que de aquí para allá no existe nada y nada más tenemos estos puntos primero. ¿Ven? Esta es la primera conducta. Hasta este día existía esto. ¿Ven? Hasta este día. Si no tuviésemos el futuro aquí en la tabla, en el gráfico, disculpen, pues hasta aquí tendríamos esto. ¿Ok? Se intervino en esta primera conducta, se pudo haber intervenido en la 2 también, porque la 2 estaba relativamente estable también. Y pues la 3, pues no tanto, sobre la 3 se podía haber quedado, bueno, para segunda o para tercera. Entonces se intervino en esta. Si no se hubiese intervenido, es decir, si no se hubiese aplicado el tratamiento o lo que es lo mismo, la variable independiente, pues la conducta debió haberse mantenido de la misma manera, ¿no es cierto? ¿Esto qué cosa es acá? Esto sería la predicción. La predicción nos dice que si no hago ningún cambio, pues todo va a seguir igual, ¿no? Sin embargo, todo no sigue igual. Se implementó un tratamiento y todo no sigue igual. La conducta cambió. En este caso, la conducta aumentó. Seguimos colectando datos en la segunda conducta, datos de línea base, y en la tercera conducta. Como ustedes pueden ver, pues la predicción sí se cumplió en la conducta 2 y en la conducta 3. Sí se mantuvieron ambas al mismo nivel o aproximadamente de la misma manera que estaban desde el principio. La única conducta que cambió fue la conducta en la cual se implementó el tratamiento. Entonces, bueno, decidimos, ok, vamos a ver si con lo mismo ocurre con la otra conducta.
Entonces, pues una vez que esta conducta ya pues está de una manera estable, aquí ya hay 3 puntos, 4 puntos estables al mismo nivel, pues decidimos en cuál de estas dos vamos a intervenir. Esta estaba más estable que esta, so vamos a intervenir en esta. ¿Qué nos dice la predicción? Nos dice que debería mantenerse igual, pero la predicción no se cumple. Entonces, como la predicción no se cumple, pues yo una vez verifico que pues el tratamiento provocó el cambio. Y lo mismo hago con la tercera conducta y en este caso pues ya llego al nivel de replicación. Fue porque lo hago por segunda vez. Y pues contingentemente con la aplicación del tratamiento pues ocurre lo mismo otra vez. No se cumple la predicción de que la conducta va a seguir igual, sino que la conducta aumenta. Y entonces, ¿en qué es la diferencia o cómo ustedes pudieran identificar fácilmente un diseño de línea base múltiple? Bueno, porque ustedes ven acá que tiene una característica que solamente tiene este diseño, que son los escalones. ¿Ven los escalones? Si ustedes ven un diseño escalonado así, 100% seguro, en el 100% de las veces, es diseño de línea base múltiple. Siempre, siempre, siempre. Mm. Ahora bien, no solamente puede usarse este diseño con 3 conductas diferentes, también se usa con pues diferentes contextos. Por ejemplo, puede ser el mismo tratamiento implementado en la casa, en la escuela y en el parque, o en el after school, o puede ser implementado con 3 sujetos. En la literatura van a ver que es muy frecuente, es decir, en estudios científicos, en artículos publicados, van a ver que es muy frecuente usar el diseño de línea base múltiple con varios sujetos, es decir, 3 sujetos, 4 sujetos. ¿Cuál es la lógica y pues operación de la línea base múltiple? En realidad es una alternativa al tratamiento de reversión, donde pues si la conducta es irreversible, no puedes usar este tipo de diseño. Es decir, el diseño de reversión que habíamos visto en el encuentro pasado, los que no vieron o no participaron en ese encuentro, disculpen, pueden ver la grabación. El diseño de reversión, una de las dificultades o una de las desventajas que dijimos que tenía es que no sirve, no se puede aplicar cuando la conducta es irreversible, es decir, cuando lo que tú estás enseñando, el cambio conductual que estás logrando, no se puede revertir. Es decir, no puedes quitar el tratamiento, porque aunque lo quites, la conducta se va a quedar de la misma manera. Y si la conducta se aprendió, algo así como que, y les había comentado, si tú aprendes a montar bicicleta, yo te aplico un tratamiento o una intervención para que tú aprendas a montar bicicleta y tú aprendes a montar bicicleta, aunque yo elimine la intervención, tú no vas a desaprender montar bicicleta, ¿no? Entonces, pues en este caso, el diseño de línea base múltiple sería una alternativa para esas conductas que no son reversibles, ¿ok? O también es una alternativa, es decir, se puede usar cuando pues no sea ético revertir el tratamiento, es decir, eliminar el tratamiento y dejarlo en condiciones de línea base otra vez. Entonces les decía diferentes conductas, diferentes contentos, diferentes sujetos. Vamos a ver aquí que tienen las ventajas y las desventajas, que algunas ya se las he mencionado, pero aquí las tienen como que en blanco y negro. Dentro de las ventajas es un diseño flexible, fácil de usar. Visualmente puedes inspeccionar pues, mm, rápidamente el impacto de la variable independiente sin tener que eliminar esa variable independiente, o no tenemos que quitarla de ninguna manera.
y es útil cuando el cambio conductual no es reversible. Las desventajas que tiene es que en este caso el control experimental es inferido, o no hay tanta, pues, tanta seguridad, ¿no? Sino que sencillamente, pues tú lo infieres a partir de que la conducta cambia en 3 ocasiones consecutivas de la misma manera. También la introducción de la variable independiente pudiera hacer que, pues, o pudiera no, tenemos que demorar para algunas conductas, para algunos settings, para algunos sujetos, cuando tal vez hay necesidad en los tres. So, vamos a suponer que tú quieres intervenir Juan, Pedro y María, los tres tienen el mismo problema o tienen problemas similares y quieres hacer el mismo tratamiento con los tres, pues no sé, la pobre María, por ejemplo, tiene que esperar a que tú intervengas con Juan y Pedro, ¿no? Entonces, esa sería una desventaja. O, por ejemplo, la conducta problemática se da en 3 settings, en la casa, en la escuela y en el after school. Y entonces, a lo mejor en la casa hay que esperar a que el tratamiento funcione en estos otros 2 lugares, o estás demorando tratamiento, pues sencillamente para demostrar control experimental. Requiere, pues, recursos, o tiempo sobre todo, es un recurso muy preciado, o para poder demostrar control experimental. Y pues la exposición extendida a pues, condiciones de línea base que en realidad pues no son terapéuticas o preferidas, que es bueno, más o menos lo mismo que se decía en el punto número 2. Entonces hay 2 variaciones, tenemos variaciones del diseño de línea base múltiple. Y estas 2 variaciones son pues múltiple proof design y delay múltiple baseline design. También a este delay se le dice no concurrente. O pueden encontrarlo a un sinónimo de demorado o no concurrente. Entonces vamos a ver en qué consiste cada uno. El de múltiples proof se usa cuando pues no es necesario estar haciendo mediciones continuas o no se puede por alguna razón. Es muy costoso, no hay nadie disponible para colectar datos. Entonces, en este caso no vamos a colectar datos todos los días, sino pues seguramente lo que vamos a estar haciendo son pruebitas, ¿no? A ver cómo está la conducta. O se usa mucho en los programas de moldeamiento o pues cuando las condiciones de línea base los requieren. Y entonces, como lo vas a ver visualmente, es así. Ve, estos bolitas cuadritos que están aquí serían los proof, las pruebitas, ¿no? No estás colectando data todos los días. O por ejemplo, durante la línea base tampoco se colectó data todos los días. Se colectó data este día para todo el mundo. Después no se colectó data más. Después se volvió a colectar datos en estos dos, es decir, en todo el mundo, pero estos dos están más bajitos, o se interviene en uno de los dos. ¿Ven? Después se colectó datos este día, después se colectó datos este día. ¿Ven? Estos son como que tú vas a ir tomando como muestras, ¿no? Muestras de cómo se está comportando esa conducta en esos momentos o en esos días en particular. ¿Ok? Entonces se hace la intervención, por supuesto, para pues, hacer una demostración experimental fuerte, pues sí se colectan datos unos días antes de empezar la intervención, ven aquí, y unos días después de la intervención, pero después lo que seguimos es haciendo esos pues, pruebas o tomando esos datos que son como samples, ¿no? Para ver si la conducta se mantiene más o menos a ese nivel. ¿Cómo lo puedes identificar? Bueno, en primer lugar, por la escalera que les dije, diseño escalonado, y en segundo lugar, porque vas a ver punticos, vas a ver esos cuadritos, o no sé, necesariamente son cuadritos, pueden ser punticos, ya sean rellenos o vacíos, la leyenda que decida usar la persona que está haciendo el diseño, pues
pero vas a ver que no se colecta datos todos los días en ninguna de las conductas, en ninguna de las personas. Entonces el delay, pues también se usa cuando no se puede usar el reversal, pero hay una característica importante en este no concurrente o demorado, es que pues no se va a estar colectando línea base a la misma vez en los tres settings o en los tres sujetos o en las tres personas. O, ¿esto cuando se usa? Bueno, cuando hay una nueva conducta que aparece después, o un participante que apareció después, o un setting que está disponible después, ¿no? No en el momento que tú empiezas. Tú puedes empezar un diseño, por ejemplo, en un solo setting. Si después hay que intervenir en otro setting, vamos a suponer que el niño está solamente en la casa, pero el niño empieza en la escuela. O entonces ahí tú puedes volver a empezar a colectar database, línea base en la escuela y empezar la intervención en la escuela. ¿Ok? O por ejemplo, supongamos que es una conducta rara y tú empiezas, pues implementas el tratamiento para esa conducta rara con Juan. Y ya tú no tienes a más nadie que tenga esa conducta porque esa conducta es muy rara. Y después en 2 o 3 años, pues tienes otro caso con esa misma conducta y tú dices, voy a hacer el mismo tratamiento que hice con aquel cliente a ver si la conducta se mueve de la misma manera. Ve, en ese caso, disculpen, en ese caso, pues no concurrente, porque no estuve colectando data de línea base en los dos a la misma vez o en los tres a la misma vez. Entonces, luciría así, como esto que está acá. ¿Ven? ¿En qué lo diferencias? Bueno, lo de la escalera no sería una diferencia porque lo de la escalera lo que quiere decir, el escalonado lo que quiere decir es que diseño de línea base múltiple, ¿no? Diseño de línea base múltiple. Ahora, ¿cómo yo sé que es de múltiples pro o si es de morado? Bueno, pues como luce. Aquí empiezo a colectar datos acá, pero aquí hay una demora. ¿La demora dónde está? La demora está en la línea base. Aquí no hay proof ninguno, no hay samples tomados acá. Yo estoy tomando datos todo el tiempo. Donde no estoy tomando datos es al principio. ¿Por qué? Porque hay una demora. ¿Una demora en qué? En empezar a colectar data de línea base. Ahí está la demora. Lo que se demora es el comienzo de la colección de la data en la línea base. ¿Ven? Entonces acá ustedes pueden ver lo que les decía al principio, o sea, aquí se ve muy claro que pues las líneas bases deben ser de diferente longitud. Miren la longitud de esta línea base. Esta línea base tuvo 10 puntos. Sin embargo, pues esta la hicimos de 9 puntos. Esta la hicimos de 14 puntos. Esta la hicimos de 4 puntos. ¿Ven? Entonces, pues las dimensiones o la longitud de las líneas base, pues varía. Contingentemente con el cambio en cada una, pues cambia la conducta también. En este caso, aumenta la conducta. Como ustedes pueden ver, no necesariamente son tres. Lo ideal es que sean tres, pero mientras más conductas haya, mientras más personas haya, mientras más setting haya, pues más robusto es el diseño experimental. ¿Qué quiere decir que un diseño experimental es robusto o que un diseño experimental es fuerte? Bueno, que tú estás más seguro de que ese tratamiento da resultado, de que ese tratamiento es el responsable del cambio en la conducta. Vamos a ver entonces el otro diseño, el cuarto y último diseño, que se llama Changing Criterion Design, diseño de criterio cambiante en español. Se usa para lo mismo, para evaluar los efectos del tratamiento en una conducta, pero en este caso, este tratamiento no está aplicado de pronto, sino que vamos a aplicar ese tratamiento poco a poco. Es un tratamiento que vamos a aplicar de manera gradual. La línea base inicial
la sigue pues una serie de fases de tratamiento que a su vez son líneas bases de la fase siguiente. ¿Cómo luce? Bueno, pues para que lo tengan ahí, luce algo así. Tú tienes una línea base y pues durante la sesión lo que hace es implementar una, como decir, una dosis del tratamiento. Después aumentas la dosis y mira si la conducta aumenta, aumentas la dosis, o aquellos que son médicos lo entienden muy bien. Vamos a empezar que la persona pues tenía pues la presión en el piso, ¿no? Lo tenía aquí, estaba casi muerto. Entonces la persona pues le empezaste a dar un medicamento, aumentó la presión acá. Le diste otro poco más de tratamiento, más medicina, aumentó. Le das, cada vez que aumentas la medicina, la dosis de la medicina, pues la conducta pues aumenta. Entonces, pues puedes responsabilizar a ese medicamento con el cambio. Le quitas el medicamento, viró para atrás la presión de la persona. O yo pudiera, en ese caso, pues responsabilizar a ese tratamiento, en este caso esa medicina o ese medicamento, el aumento de la presión. Esto se lo estoy poniendo que es un símil, por supuesto, eso no es behavior análisis, pero para que a ustedes les quede claro, pues, y se les quede en la mente, porque los ejemplos son buenos para aprenderse todas estas cosas y más, y los ejemplos que son pues de la vida diaria, pues se nos pegan por supuesto mucho más. Ahora bien, no solamente sirve para aumentar conducta, o puede ser también para disminuir conducta. Este tratamiento en este caso, recuerden, no es que va a ser una medicina, puede ser un tratamiento analítico conductual, pero no hemos llegado allá, no hemos hablado todavía de los diferentes tipos de tratamiento, hemos mencionado solamente reforzamiento, extinción, algunos. Entonces, puede servir también para disminuir una conducta. Entonces, supongamos una conducta que está demasiado alta y es inapropiado, pues ese nivel de la conducta, queremos disminuir el nivel de la conducta, pues implementamos un tratamiento a ver si pues disminuye. Bueno, en este caso de medicina pudiera ser persona que, por ejemplo, que tenga la presión demasiado alta. Le pones esta dosis para que a ver si la conducta, la presión baja. Y así le vas, pues, eh, implementando un tratamiento para que la presión disminuya en este caso. En el Cooper eh, hay un ejemplo de, precisamente, creo, este mismo es el gráfico que está ahí. Pero este gráfico no es mío, es un gráfico tomado del Cooper. Y de lo que habla es de los números de veces que una adolescente se chequeaba pues los niveles de glucosa en sangre. Y ella pues se chequeaba demasiadas veces. Se chequeaba demasiadas veces y tenía, no sé, los dedos desbaratados. Entonces el objetivo era que ella se chequeara menos veces, porque no era necesario que se chequeara tantas veces al día. Entonces se chequeaba, por ejemplo, 90 veces. Entonces, lo que se quería llegar es a que se chequeara aproximadamente 10 veces nada más. Entonces, pues se implementó un tratamiento, la conducta inmediatamente bajó, pues después se puso otro criterio, otro criterio, otro criterio, hasta que se llegó pues a el número de chequeos que se quería que ella pues hiciera. Entonces, tips para el uso de este diseño. Igual, la longitud de las fases debe variarse. Si ustedes ven acá, ven, hay fases que son de muchos puntos y hay fases que tienen menos puntos. Ven acá, miren esta fase cuántos puntos tiene, 7. Sin embargo, esta fase tiene 3, esta fase tiene 4, ¿no? Lo otro que hay que tener en cuenta es la magnitud del cambio de criterio. ¿Dónde está la magnitud del cambio de criterio? Ven aquí, aquí se cambia de 60 a 40, pero aquí se cambia de 14 a 12. ¿Ves? El criterio aquí cambia en 4, aquí cambia en 20, aquí cambia en 4, aquí cambia en 6, aquí cambia en 2. ¿Ves? Y en el anterior igual.
¿Ves? Aquí los saltos, hay saltos más bruscos y saltos menos bruscos. Miren de aquí a aquí qué pequeño es el salto. Sin embargo, de aquí a acá, pues el salto en el criterio es mayor. Es decir, tú no vas la dosis aumentándola de 5 miligramos en 5 miligramos, sino a veces aumenta 5, a veces aumenta 15. Y por último, el número de cambios de criterio. ¿Qué cosa es el número de cambios de criterio? Bueno, aquí ¿cuántos cambios de criterio hay? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Mientras más cambios de criterio haya, pues más fortaleza tiene el diseño. Entonces vamos a ver, esto ya se los dije oralmente ahora mismo, pero se los dejé aquí por escrito. Son la longitud de las fases. Recuerden que cada fase es la línea base de la siguiente fase, por tanto no puede ser de un punto ni dos, tiene que ser como mínimo de 3 puntos, ¿ok? O puede ser de más puntos. Ahora tenemos que variar considerablemente el tamaño de las fases para aumentar la validez de este diseño. Y mientras más lento sea el cambio, pues más larga tiene que ser la fase. O por ejemplo, lo vamos a ver aquí, que pues la, la conducta tiene que ajustarse al cambio conductual. Si la conducta no se ajusta, pues tú tienes que alargar un poco la fase hasta que pues demuestre que la conducta está al nivel de esa pues fase. Mm. En la magnitud de los cambios de criterio, ya les dije, son los tamaños que hay entre las fases. Tenemos que variar el size, ¿no? Los cambios más pequeños deben ser usados cuando hay niveles estables de respuesta y los más grandes, pues para demostrar cambios conductuales en presencia de variabilidad. Y el número de cambios de criterio es la cantidad de cambios, la cantidad de criterios, pues también es importante. Eso como mínimo deben ser, no sé, 4 o 5 cambios de criterio aproximadamente. Todo ese número en realidad no está escrito en ningún lado. En ninguna parte dice que son 4 o 5 o 7, pero mientras más cambios tú hagas, pues mejor. Y también otra de los aspectos que pues hace que el criterio del diseño de criterios cambiantes sea más fuerte es si tú introduces una reversión a la fase anterior o al criterio anterior. Ven aquí, se introduce una reversión al criterio anterior y la conducta se ajusta otra vez. Es como que le quitaste la dosis de medicamento y la conducta, pues, o el indicador que estabas tomando, pues también, pues, disminuye. Ok, es muy bueno usarlo, es decir, es muy apropiado, porque aquí no se requiere es decir, eliminar el tratamiento en realidad. O tú vas a aumentar dosis de tratamiento, disminuir dosis de tratamiento, pero no necesitas quitar el tratamiento. Sobre todo es bueno para una sola conducta. Ahora tenemos que tener en cuenta que esa conducta tiene que ya estar en el repertorio conductual de la persona. No se usa para conductas que tenemos que moldear, conductas que la persona no conoce, no domina y tiene que aprender. O si pues estamos usando moldeamiento, que eso no lo hemos visto todavía, pero si estamos usando un moldeamiento de una conducta, es decir, estamos enseñando una conducta nueva, pues no podemos usar diseño de criterio cambiante. Sí podemos usarlo si lo que vamos a moldear es dentro de una clase topográfica, es decir, por ejemplo, si lo que vamos a cambiar es la duración, la frecuencia, la intensidad, sí se puede usar. Pero si lo que vamos a moldear son diferentes topografías, diferentes formas de la conducta, pues no se puede ajustar este diseño a esa situación. Por supuesto, este tema hubiera sido mejor
que tocarlo después que se hable de pues esto. Pero si aquellas personas que ya lo han visto en su secuencia de curso verificado, pues es importante que lo tengan en cuenta. Es decir, no se puede usar para moldeamiento entre respuestas topográficas. Todos los tipos de análisis en diseños de caso único. Miren, esto es otra cosa que pues yo creo que en el PowerPoint de las personas que están en una de las universidades, no sé si a España, yo creo que no lo tienen en ese PowerPoint, pero en algún momento a lo mejor aparece en su clase. Estos son análisis que se pueden hacer a partir de estos diseños experimentales. Estos no son nuevos diseños experimentales. Los diseños experimentales son cuatro. Los dos que vimos en la clase pasada y los dos que vimos en esta clase. ¿Cuáles vimos en la clase pasada? Vimos diseño de reversión y vimos alternante, diseño alternante o de multielemento. ¿Cuáles vimos hoy? Pues hoy vimos línea base múltiple y vimos diseño de criterio cambiante, ¿ok? Entonces, a estos tipos de diseño, nosotros le podemos hacer análisis, ¿no? ¿Qué tipo de análisis se puede hacer? Bueno, se pueden hacer análisis comparativos, análisis de componente, análisis paramétricos y análisis no paramétricos. Vamos a ver qué significa cada uno de estos análisis o en qué consiste cada uno de estos análisis. El análisis comparativo. ¿En qué consiste el análisis comparativo? Es un tipo de análisis que se usa, como bien su nombre lo indica, para comparar dos tipos diferentes de tratamiento. Por ejemplo, si estoy usando multielemento o alternante, pues estoy haciendo un análisis comparativo. Un análisis de componente. En este caso, si yo quiero, vamos a suponer, ustedes ven esa cajita que está ahí. Vamos a suponer que en esa cajita están todas estas piezas que están aquí, ¿no? En todos esos engranajes. Dentro de esa cajita, es decir, no tengo un tratamiento, pues, de una sola intervención, sino tengo un paquete de tratamiento. El paquete mío de tratamiento está compuesto por varias cosas, varios procedimientos. Vamos a suponer que sea en medicina, ¿no? Porque me gusta medicina porque es muy como pragmático, ¿no? Y se puede, pues, mostrar fácilmente. No porque yo soy médico, porque no lo soy. So, veamos. Supongamos que tú empiezas con un tratamiento con una persona y le pones, no sé, viene con una presión demasiado alta y le pones varios medicamentos, diferentes dosis de varios medicamentos. Y después tú quieres hacer un análisis de componentes. Tú dices, bueno, espérate, la persona mejoró, pero ¿cuál de esos medicamentos es el responsable del cambio? O a lo mejor son dos, vamos a suponer que pusiste cuatro. Son estos dos, o son estos dos, o son estos tres, o es este solo. ¿Ves cuál es el componente que es importante o los componentes que son los responsables del cambio de la conducta? Entonces, ese proceso de quito uno, pongo otro, ahora voy a poner estos dos, ahora voy a quitar estos dos y voy a poner estos otros dos. ¿Ves? Ese proceso se le llama análisis de componente. ¿Para qué se usa? Para descubrir o para determinar cuál componente o cuál parte o cuáles son los que en realidad son efectivos. Ahora, ¿qué cosa es un análisis paramétrico? Un análisis paramétrico es aquel que examina cuál valor específico de la variable independiente produce el mayor cambio en la conducta. Es decir, en lugar de quitar y poner un tratamiento, pues yo voy a ver cuál parámetro, que puede ser frecuencia, duración, magnitud, es el que es pues, efectivo en realidad. Este análisis responde a la pregunta de cuánto de una intervención es necesario para ser efectivo. Un análisis paramétrico sería el análisis que yo hago para saber, por ejemplo, en medicina, la dosis del medicamento. ¿Qué dosis es efectiva? ¿5 miligramos, 10 miligramos o 300 miligramos? ¿No?
En el caso de Behavior Analysis, por ejemplo, este es un estudio que pues comparó la cantidad de horas que la persona estudiaba con el grado que obtenía en los exámenes. Entonces, de 0 a 10 horas de estudio, pues la persona obtenía este grado. De 11 a 20 horas de estudio obtenía mayores calificaciones. Y los que estudiaban de 21 a 26 horas, pues obtenían mayores calificaciones todavía. Eso ahí se demuestra pues pues una relación, ¿no? Entre las horas de estudio y el grado académico que obtiene la persona. Ven, esto es un análisis paramétrico. ¿Por qué? Porque hay parámetros que son los que yo estoy pues comparando. ¿Por qué les puse este signo de más y de menos? Porque es más o menos. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Más dosis o menos dosis? ¿Se necesita más de este tratamiento o se necesita menos? Por eso se le dice análisis de parámetros. Ahora, ¿cuál sería el análisis no paramétrico? Bueno, en este caso, pues yo no doy diferentes dosis, sino quito y pongo nada más. El análisis no paramétrico es el que se usa para evaluar los efectos de una intervención basándose solamente en la presencia y la ausencia del tratamiento. La variable independiente la quito o la pongo, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo solamente quiero saber si la intervención funciona o no. Por ejemplo, en ese mismo pues, escenario, vamos a ver pues, el grado académico que la persona obtiene sin estudiar y estudiando, ¿no? Es on y off, quito y pongo. Por ejemplo, el withdrawal design, el diseño de reversión, es no paramétrico. Si, pues yo no modifico ningún parámetro. Si solamente quito y pongo, pudiera ser no paramétrico, pero no necesariamente porque lo que quito y pongo pudiera tener parámetros. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que no es que el diseño de reversión sea no paramétrico. El diseño de reversión puede ser paramétrico y no paramétrico. Todos pueden ser paramétricos y no paramétricos. Algunos pueden ser de componentes, otros comparativos. Por ejemplo, y aquí les puse estas dos tablas, resumen. El análisis comparativo, a su vez, puede ser paramétrico o no paramétrico, dependiendo de cuánto de la variable independiente yo manipule. Por ejemplo, supongamos que yo estoy comparando intervenciones diferentes, son dos intervenciones. O la intervención está ausente o está presente. On and off. Por ejemplo, Visual Schedule y no Visual Schedule. Ya, lo quito y lo pongo. Y estoy comparando la presencia y la ausencia. Ese caso es comparativo y no es paramétrico. Quito y pongo nada más. Ahora, ¿cuándo sería paramétrico? Cuando yo comparo pues diferentes valores de la misma intervención. Por ejemplo, si no, yo no quito y pongo, sino que yo comparo FR1 con FR5. Ahí estoy haciendo un análisis comparativo, pero a la vez es paramétrico. O, por ejemplo, un análisis de componentes. Un análisis de componentes también puede ser paramétrico o no paramétrico, ¿no? Por ejemplo, el análisis de componentes, ¿para qué yo lo uso? Para saber qué componente del tratamiento es el que es imprescindible, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiera manipularlo de forma no paramétrica? Bueno, quitando y poniendo. O puede ser, por ejemplo, reforzamiento no contingente nada más, un solo tratamiento y lo comparo con qué, o lo contrasto con qué otro componente, bueno, pues con ese mismo, pero con DRA. En ese caso estoy haciendo un análisis de componentes, pero es no paramétrico porque yo no estoy variando parámetros de estos tratamientos, sencillamente estoy quita y pon. Y el paramétrico sería que yo compare, por ejemplo, DRA con FR1 y pues lo comparo contra otro componente que es FR3 y miro pues eh, cómo se manifiesta la variable dependiente en ese caso. Y bueno, hasta aquí lo que tenía preparado para ustedes sobre este tema.
Si tienen alguna duda ahora mismo sobre lo que acabamos de hablar, pueden hacer la pregunta. Si no tienen dudas, pues podemos pasar a hacer algunas preguntas que tengo aquí en el pool, quizzes. So, dudas, preguntas de contenido. Si algo les quedó, eh, pues, no claro o algo así. Dice que tú quieres hablar. Ok, levanta la mano, déjame ver acá. Mm, ok, Lice, puedes hablar de este tema, de esto que acabamos de hablar, ¿ok? ¿Me puede oír? Sí, ¿Me oye? Ajá. sí. Teacher, usted acaba de decir que si comparaba el, tres intervenciones diferentes, lo último que acaba de decir, que dijo un DRA con, FR1. ajá, con FR1. Ahí estaba hablando de Eso es un un análisis. componente. Eso es un análisis de componente. Este componente es DRA con FR1 y el otro componente es FR3. Entonces, si yo los comparo para ver si es este componente o este componente el que está dando resultados, pues en ese caso es paramétrico, porque hay parámetros. Este es Ok, FR1, este es FR3. ¿y por qué no es comparativo, que es donde comparo dos tipos de tratamientos diferentes? Porque en este caso yo lo que quiero ver es cuál de los dos, yo no los estoy comparando, yo estoy viendo cuál de los dos componentes es el que me sirve para cambiar la Ah, conducta. claro, porque hay como decir dos intervenciones en cada uno. Sí, porque fíjate que ahí, si tienes el PowerPoint delante, ves que dice Guiding Question. La pregunta que te estás haciendo es diferente. La pregunta que tú te haces en este caso es, ¿cuánto de este componente se necesita? En el análisis comparativo, pues tú lo que quieres es sencillamente ver diferentes valores de la misma intervención. Es decir, lo que estás comparando diferentes valores de la misma intervención. En el caso del análisis de componente es cuánto de este componente es necesario. Ok, ya, ahora sí lo tengo claro. Mil gracias, profesora. De nada. ¿Alguna otra pregunta así teórica? ¿No? Bueno, vamos a hacer algunas preguntitas a ver si surgen dudas. Vamos a ver, yo no las he visto tampoco, así que es otra analista la que las pone aquí. Dice, un analista está trabajando con Javier, un estudiante de high school que tiene dificultades para completar sus tareas de lectura. Al principio, Javier puede solamente leer un párrafo antes de pararse para hacer cualquier otra cosa. El analista decide ayudar a Javier gradualmente incrementando la cantidad de texto que él lee durante cada sesión de estudio. El plan refuerza a Javier, es decir, lo que se planifica es reforzar a Javier primero por leer un párrafo. Después el criterio cambia a dos párrafos, después a una página completa y así hasta que pueda leer el capítulo entero de forma independiente. ¿Qué tipo de diseño experimental pudiera ser más apropiado para evaluar la efectividad de este acercamiento gradual? En este caso, estoy esperando que contesten. Entonces, la mayoría pues ha contestado bien. Fíjense que lo que cambiamos aquí, ¿qué cosa es? Cambiamos el criterio. Cambiamos el criterio. Debe
cambiar, pues poco a poco la conducta. Queremos que la conducta cambie. ¿Que cambie qué? En frecuencia o en duración. So, vamos a ver otra pregunta. Miren esta. Dice, un analista está trabajando con Juan, un niño de 10 años que tiene algunas conductas desafiantes en la clase. Juan frecuentemente, pues, responde sin levantar la mano, deja su asiento durante el trabajo independiente y habla con sus amigos durante la instrucción. El analista quiere reducir estas tres conductas, pero en lugar de introducir la intervención en todas a la misma vez, decide implementar la intervención secuencialmente. Primero para contestar sin levantar la mano, después para levantarse de su silla y finalmente para hablar con amigos. Este acercamiento le permite demostrar control experimental para cada conducta separadamente a través del tiempo. ¿Qué diseño experimental sería más apropiado para este plan? Entonces aquí, pues también la mayoría de las personas, no todos participan, ¿no? Pero los que están participando, algunos como, pues ponen la respuesta disculpen, por el webinar chat, pero no es necesario, pueden participar para que cuente su eh, respuesta. En este caso, pues muy fácil, ¿no? Múltiple baseline a través de conductas, en este caso tres conductas. Vamos a, pues, la tercera pregunta. Dice, ¿cómo se demuestra control experimental en un diseño de criterio cambiante? Dice, introduciendo y quitando el tratamiento repetidamente para mostrar reversiones en la conducta. La B dice, comparando dos o más intervenciones, alternando rápidamente para ver sus efectos inmediatos. El C dice, pues, obteniendo estabilidad y cumpliendo el criterio en cada fase, mientras también se varía el largo de cada fase. Y la última dice, implementando la intervención en diferentes settings y en diferentes momentos. Entonces vamos a terminar aquí. Y la respuesta es la tercera, la C, obteniendo estabilidad y cumpliendo el criterio en cada fase, mientras también variamos la longitud de las fases. Vamos a la pregunta 4. Dice, es deseable evaluar la efectividad del tratamiento para reducir una conducta? Es deseado, se desea evaluar la efectividad de un tratamiento para reducir la conducta de morderse la mano en un niño de 7 años diagnosticado con autismo. Esta conducta está mantenida por reforzamiento, pues, automático. Una vez que la línea base está estable, la intervención está implementada primeramente, se implementa primeramente en el aula,
después en la cafetería y finalmente en el playground de la escuela. ¿Qué tipo de diseño de línea base múltiple se corresponde acá? En este caso, pues está fácil, ¿no? Bien facilito. Diseño de línea base múltiple en diferentes settings. Otra pregunta. Dice, se quiere evaluar la adquisición de una cadena conductual compuesta por varios pasos consecutivos. Por ejemplo, preparar la mochila del juego. Ok, lleva varios pasos. Pero algunas respuestas no pueden ser observadas hasta que los pasos previos sean entrenados. ¿Qué diseño experimental pudiera permitir una evaluación adecuada de la línea base en este caso? Y te dan cuatro opciones: múltiple, línea base múltiple a través de diferentes conductas, a través de diferentes sujetos, múltiple proof design y delay múltiple baseline design o no concurrente. Recuerde que delay es no concurrente. Entonces acá, pues muchas personas lo contestaron bien, pero otros no. Es el demorado. En este caso dice aquí múltiples proof. Bueno, aquí le pusieron múltiples proof, pero yo pienso que es demorado, ¿no? Porque en este caso, pues tiene la persona que esperar a que aparezca pues esa otra conducta. Bueno, eh, yo pienso que la respuesta es demorado. Como respondió, bueno, aquí hay como una... Después las personas que pusieron múltiples proofs que se defiendan ahí y que digan por qué ellos piensan que es múltiples proofs. Yo pienso que es demorado porque hay pasos que no, en los cuales no puedes colectar línea base todavía, ¿no? O es lo que pienso. Pero aquí no sé si es que la persona que puso las preguntas, pues se equivocó de respuesta o si pudiera ser esa la respuesta. Podemos analizar después, ¿ok? Podemos analizarlo después a ver, entre todos a ver, porque yo tampoco soy perfecta, ¿no? O no es que me la sé toda yo tampoco. O podemos analizar ahí entre todos y pues volver a ver por qué pues alguien pudiera pensar. Muchas personas dijeron que era múltiples proof y no delay. O ellos pueden pues decirnos por qué puede ser múltiples proof, ¿no? Entonces vamos a seguir. Tenemos otra pues pregunta acá. Vamos a las 6. Dice, indica en cuál de los siguientes casos no sería apropiado usar Changing Criterion Design. Dice, número de ejercicios de matemáticas resueltos en un minuto, aumentar el tiempo en la tarea en un niño con ADHD, número de palabras leídas por minuto,
o addressing, es decir, tratar una conducta que es pues rehusarse a lavarse los dientes. Vamos a ver qué piensan ahí ustedes de esa. So, aquí la respuesta entonces, pues recuerden que Changing Criterion Design es cuando cambia diferentes amounts, diferentes frecuencias, diferentes cantidades, diferentes duraciones de algo, ¿no? De un tratamiento. En el caso de las conductas problemas, tú lo que quieres eliminar. Tú no quieres, por ejemplo, si el niño se da 300 golpes en la cabeza, tú no quieres, bueno, ahora vamos a lograr que se dé 250, ¿no? Y después quiero que se dé 200. No, en realidad tú lo quieres que, pues, quitar completo. Tú quieres quitar, pues, la conducta. Quieres que no ocurra. Dice, se desea evaluar la efectividad de una intervención para reducir una conducta problema en un niño una niña de 9 años diagnosticada con autismo. So, gritar en clase, tirar objetos y dejar su silla sin permiso. Después de obtener líneas bases estables para cada conducta, el tratamiento se introduce de una manera pues paulatina. Primero, pues se trata gritar, después tirar objetos y finalmente dejar la silla. ¿Qué tipo de diseño experimental? Pues se produce aquí o corresponde con esto. Bueno, este está fácil, ¿no? Pues son diferentes pues conductas. Prácticamente ahí nadie se equivocó. Entonces vamos a ver otra pregunta. La 8 dice, un analista está trabajando con un niño pequeño llamado Noah que se rehúsa a hacer la tarea. Ella quiere determinar si un sistema de economía de ficha o un sistema de reforzamiento basado en descanso es más efectivo en aumentar el completamiento de tareas. La analista alterna entre dos intervenciones en diferentes sesiones y compara su efecto, el efecto de la tarea, de completar la tarea para decidir pues cuál de estos dos tratamientos es mejor para no. ¿Qué tipo de análisis está haciendo ella?
Vamos a ver entonces la respuesta correcta aquí. En este caso es un análisis comparativo porque yo lo que estoy es comparando un tratamiento, diferentes tratamientos. Un tratamiento, una intervención con otro tratamiento. Si son dos tratamientos. ¿Por qué no es paramétrico? Porque no hay diferentes parámetros. No estoy diciendo, por ejemplo, si yo dijera un descanso de 5 minutos, de 10 minutos y de 20 minutos, ese es un análisis paramétrico. Un análisis de componente tampoco es, porque son solamente dos tratamientos separados. Un tratamiento no tiene varios componentes. Si dijera el tratamiento A tiene este y este componente, y el tratamiento B tiene este y este componente, entonces era un análisis de componentes. Pero no es así. No estoy comparando componentes. Sencillamente estoy comparando, pues, dos tratamientos diferentes. No, los tratamientos en este caso no tienen componentes. Es un análisis sencillamente comparativo. Vamos a ver, pues la 9. Dice, un analista está usando un paquete de tratamiento. Miren aquí, ¿ves? Un paquete de tratamiento para reducir la agresión en un adolescente que se llama Lucas. El paquete incluye reforzamiento de economía de fichas, premio social y response cost, costo de respuesta. Después de éxito inicial, el analista quiere determinar cuál componente es en realidad el responsable del cambio conductual. Ella un, empieza a remover un componente a la vez mientras monitorea los niveles de agresión para identificar el más efectivo. ¿Qué tipo de análisis está realizando? ¿Paramétrico comparativo, de componente o correlacional? En este caso es de componente. Quiero saber cuál componente. Y vamos a hacer una última pregunta que dice aquí, un analista está colaborando con un team médico que está monitoreando a un paciente llamado Roberto que tiene hipertensión. El team médico pues está usando lisinopril para pues controlar su presión arterial, pero ellos no están seguros de la dosis más efectiva. Deciden probar diferentes dosis, 10 miligramos, 20 miligramos, 40 miligramos. Y sistemáticamente monitorear la presión, los niveles de presión arterial de Roberto en cada dosis para determinar cuál es más efectivo para controlar su hipertensión. ¿Qué tipo de análisis está haciendo este grupo? En este caso está haciendo pues un análisis de componentes comparativo, paramétrico o de reversión. Mm. En este caso, pues es un análisis paramétrico, diferentes parámetros de la variable independiente. ¿Ok?
Entonces, Mirza, querías preguntar algo. Sí, yo soy una de las que respondió en la pregunta de el proof del, ay, la pregunta, Esta que bueno, la dice aquí pongo, uno, la multiple aquí pro está, no es design. la 5, ya la puse Ajá, aquí, la estás bueno, mirando otra vez, ¿no? sí, yo soy una de las que respondió multiple pro. Ok, Yo pienso que es esa es la multiple respuesta pro, correcta. ¿No? Múltiples prof es la sí, respuesta correcta. Y después que pensándolo usted, bien, usted no, después dijo que pensándolo bien, podía como ser que, ajá, dime. delay. Ok, para mí una delay a multiple baseline la usas cuando el behavior no lo puedes usar todos al mismo tiempo, ¿ve? Cuando no los ves al mismo tiempo. Mientras que Multiple Pro ahí te lo está diciendo que necesitas saber unos pasos primeros antes de seguir los otros. So, para mí, por eso es que la respuesta que yo di fue Multiple Pro. Porque primero tengo que evaluar los pasos iniciales de forma independiente, es decir, los pros, y después automáticamente ir, tú sabes, evitar la práctica innecesaria y crear la cadena conductual que sea la más eficaz. Mientras que el delay es cuando no puedes observar, en mi opinión, que todos los baseline al mismo tiempo, por una imposibilidad de que no se puede ver, no es por que no puede hacerlo. So, por eso mi respuesta era la de Multiple Pro. Y Eso es la... en este caso, pues son diferentes conductas, ¿no? Diferentes conductas, eh, pero en realidad son pasos de la misma conducta. Es decir, el delay es, pudiera ser si fueran conductas completamente diferentes, ¿no? O ahí cuando uno lo Exacto. lea puede irse, como uno dice vulgarmente, con la guagua andando y pensar, ah, espérate, pero aquí es te tratan de, pues, como que trocar, ¿no? En el asunto que te dice algunas conductas pueden no ser observadas. ¿Ves? Algunas, some responses cannot be observed. So, Pero si como algunas dice, conductas, sí, no, pero lo que te quiero decir es sí, algunas que conductas y tú dices, bueno, espérate, es como que ahora mismo Juan no está claro. disponible Pedro nada más. Pero en realidad, y eso fue lo primero así que pensé, que lo leía a lo loco, pero en realidad es una sola conducta o que es, pero es una cadena conductual, pero es una Exacto. sola A conducta. mí lo que me llevó a la conclusión fue cuando dice previous steps are trained. Ve que tiene, que no lo puedes observar, pero porque los pasos no están entrenados. So, no es que no lo puedes ver porque no lo está haciendo. Por eso es que a mí me dio esa respuesta. Yo llegué a Ya. esa conclusión. Entonces, de todas maneras, ahí pues, hay personas que pensaron una cosa y la otra, pero la respuesta correcta es múltiples proof. Ah, So, ya, ok. una cosa importante, múltiples proof se usa, y después lo recordé cuando estaba en otras preguntas más adelante, se usa siempre o muchas veces, cada vez que ustedes vean que son pues chaining, lo que se está usando es chaining en cadena, pues cuando son entrenamientos de cadenas conductuales se usa mucho múltiples proof. Eso lo está en el Cooper, lo pueden encontrar ahí. Dice Josie, y nosotros tenemos que diseñarlo, hay un programa hecho ya, uno elige. No, tú puedes diseñar un paquete de tratamiento. Lady dice, el término correlacional se refiere a que a una relación, o eso, a eso mismo que dice el término es eso, correlación, que hay relación entre una cosa y la otra. Las respuestas de Dayani y las otras personas que preguntan cuál es la respuesta de esta, cuál es la respuesta de aquello, todo eso lo tienen en el Canvas ahí y pueden, pues, pueden mirar ahí las respuestas de cada una de ellas. De hecho, en Canvas tienen más preguntas, aquí solamente pusimos 10 en aras del tiempo, por supuesto. ¿Alguna otra duda, pregunta? Pueden levantar la mano los que quieran y les doy la palabra. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario. También lo pueden escribir. No encontré las preguntas del tópico pasado. Ahora mismo voy a ver. Voy a mirar ahora mismo a ver, porque a lo mejor es que no están. Creo que las habían puesto. A ver, espérense un segundo. Ahora mismo voy a entrar para darte respuesta en este mismo instante, porque a veces es que se me olvida publicarlas, ¿no? Están ahí, pero no están públicas. Eh, sí, sí están públicas.
Es decir, debes poderlas ver. Hay personas que las hicieron. Estoy viendo un preview aquí. Ujú. La estoy viendo como un estudiante. Y si se ven. No due dates. No hay límite de tiempo. La puedes hacer cuando tú quieras. Debes poderla ver. Porque sí está. Bien. Trata de revisar ahora mismo si quieres, pero sí está. No tienen due dates ni... Esas son preguntas para que ustedes repasen. Aquí no se sientan evaluados de que tienen que hacerlo tal día, tal hora, no. Sí, Sandra, empezaste en un grado más avanzado, pero no importa, te vas a poner al día porque vamos a reempezar desde el principio en algún momento. No te preocupes. De todas maneras, te dimos acceso a Canva a las clases anteriores. Si quieres ver alguna anterior, la puedes ver. Y si no, te esperas a que terminemos y volvemos a empezar otra vez. ¿Ok? Mirza, ¿quieres volver a preguntar algo? Sí, una preguntita. Como yo cambié de grupo de martes para el lunes, ¿el link de Canva sigue siendo el mismo? No, pero ¿cómo entraste hoy? A mí, no, de Canvas para verlo. Oh, no es el No, hoy mismo. porque lo mandaron, yo no lo tenía, alguien lo puso Ya, en el grupo, yo no lo tenía. ya, sí, ok. No es el mismo, hay que mandártelo. Ah, Lo que entonces vamos a hacer- pierdo todo lo que tenía del otro grupo, no. No, te quedas con lo del otro grupo también. So, tengo que abrir un nuevo Canvas, una No, lo que nu- te damos en el mismo Canvas tuyo, te damos acceso al otro curso. a la otra sesión. Ay, ok, por favor, si me lo pueden, entonces dar el acceso. La presentación de hoy no la pudiste imprimir, Damaris, ¿por qué? Porque se puede imprimir, estaba ahí, está disponible. Yo la puse y eran como las 4 de la tarde cuando la puse. A lo mejor no la pudiste, si no te dio tiempo, pero sí está ahí. Los que tengan dificultades para entrar a Canvas pueden llamar a la oficina o pasar por ahí, porque no tenemos otra opción, ¿ves? Estos encuentros los damos para conveniencia de ustedes por Zoom, lo pudiéramos dar en la oficina, pero es un poco inconveniente para ustedes, pues manejar a la oficina, estar allí, pues presencial. Lo damos por acá, pero hay cosas que Ok. tienen que resolverse presencialmente, ¿ves? Si es muy complicado para ti o no tienes quien te ayude, no tienes forma de lograrlo, pues no te queda otro remedio que ir por ahí con tu computadora, tu laptop, a ver qué es lo que te está pasando. ¿Ves? Nosotros no es que somos especialistas en tecnología, pero tenemos algunas ideas de que, pues, de qué pudiera ser. ¿Ok? So, pronto, Daliana, todavía no tengo la fecha, ¿ok? Pero lo voy a poner por el grupo, no lo voy a decir por acá, ¿ok? Bueno, gracias a todos por participar. Nos vemos el próximo lunes.